Buenas tardes, gracias por estar aquí. Tenemos un comunicado de prensa de Morena para todos ustedes, que dice así: es sobre la suspensión dictada por el ministro Alberto Pérez Dayán de la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos. 1. La suspensión judicial de la Ley de Remuneraciones no altera el proceso de discusión, aprobación y expedición del decreto de presupuesto de egresos de la Federación 2019. Esto se debe a que los artículos 74, 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no podrían ser suspendidos y son precisamente en los que se encuentran las facultades de la Cámara de Diputados y otras normas relacionadas con el presupuesto. 2. En el acuerdo suspensorio de la mencionada ley, se recuerda que la Cámara debe aplicar la Constitución, lo cual es del todo innecesario, porque eso es justamente lo que ha de hacerse. 3. El tercero transitorio del decreto de reforma del artículo 127 de la Constitución, en vigor desde noviembre de 2009, referente a los integrantes del Poder Judicial y consejeros del INE, cuyo texto recuerda el ministro Pérez Dayán, se encuentra vigente, por lo cual de seguro será aplicado estrictamente en sus términos al momento de fijar las remuneraciones en el presupuesto de egresos. 4. La resolución suspensoria emitida por el ministro Pérez Dayán carece de motivación, pues no menciona el contenido de la ley que se suspende, ni obviamente los posibles daños irreparables que pudiera tener en su aplicación. También carece de fundamento, pues el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional no permite suspender una norma general dentro del procedimiento de acción de inconstitucionalidad. 5. El ministro Pérez Dayán no concedió la suspensión solicitada por los senadores de oposición que presentaron la acción de inconstitucionalidad, pues ellos buscaban que se suspendiera por anticipado cualquier acuerdo de la Cámara de Diputados para fijar remuneraciones y pretendían de esa forma que se mantuvieran las del presupuesto de 2018. 6. La suspensión dictada por el ministro Pérez Dayán no fue en realidad solicitada en ninguna de las dos acciones de inconstitucionalidad que se han presentado ante la Suprema Corte, sino una motivada por el mismo ministro Pérez Dayán, como si él hubiera presentado a sí mismo otra acción de inconstitucionalidad, cuyo texto evidentemente no conocemos, con el evidente propósito de buscar que las remuneraciones en el Poder Judicial no se modifiquen en 2019 respecto de lo señalado en el presupuesto de 2018. 7. Desde el punto de vista de la Cámara de Diputados, la situación general no se ha modificado con la expedición del acuerdo suspensorio del ministro Pérez Dayán. La Cámara tendrá que cumplir libre
irresponsablemente con sus obligaciones constitucionales y garantizar que la Federación cuente con un presupuesto de egresos como lo señala la Carta Magna. Ese es el boletín. Con lo que están informando, entonces, ustedes seguirían trabajando con base en un recorte presupuestal en salarios, y preguntarles precisamente a colación con los salarios, ¿es verdad que el 80% del presupuesto se estaría destinando a salarios de funcionarios? Por último, nada más, el miércoles se reunirán con Andrés Manuel López Obrador, el presidente, para recibir línea sobre el presupuesto. Bueno, gracias. Vamos a hacer lo que nunca se ha hecho, o desde hace 9 años no se ha hecho, aplicar el artículo 127 constitucional, y que en la administración pública nadie gane por encima de lo que gana el presidente de la República. Es lo que menciona también el ministro Pérez Dayán en su resolución, que a la hora de elaborar el decreto de presupuesto de egresos, pues tenemos la redacción del 127, que es muy explícito, por cierto, y ahí, de paso, como sin querer queriendo, incluye también el artículo 94, que es el que habla de que no puede haber una reducción en los ministros, jueces y magistrados, aunque no estaba en disputa ese artículo, pero ahí lo señala, y el artículo 75. Yo quisiera destacar que lo que pedía el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano era básicamente que se mantuvieran los sueldos y salarios, todos los excesos y privilegios de la alta burocracia, como están fijados en este año para el 2019. Por eso ni siquiera daba lugar a la suspensión, porque es un acto que ni siquiera se ha hecho, no se ha consumado, pero ellos presumían que podía haber una afectación y no querían que los sueldos se elaboraran a partir de la ley de remuneraciones. Por eso es muy extraño todo esto que estamos viendo en esta suspensión. Los senadores de la oposición querían mantener los sueldos y privilegios, el despilfarro de la alta burocracia. Y la Corte lo que decide es suspender la ley de remuneraciones y pedir que se haga todo el tema de sueldos y salarios de acuerdo a la Constitución, al 127, al 94 y al 75 constitucional. En resumen, sí va a haber austeridad republicana para toda la administración pública federal, y en el caso del Poder Judicial se tendrá que respetar el artículo 94. Y vamos el miércoles, nos invitó el presidente de la República a Palacio Nacional. Todas las reuniones, desde que es presidente electo, han sido públicas, de tal manera que no es una reunión para recibir línea, sino para hacer una evaluación de cómo va el trabajo legislativo, y seguramente él también va a hacer anuncios importantes. Pero hay un respeto absoluto por parte del presidente de la República al poder legislativo. Diputados, buenas tardes aquí. Gracias, buenas tardes. Yo tengo un par de dudas técnicas sobre este asunto que ustedes están tocando, y como veo que le contestaron a mi compañero Rafa su pregunta sobre la reunión con el presidente el próximo miércoles, si fueran ustedes tan amables de responderme un par de dudas respecto a otros dos temas. Están diciendo ustedes con este comunicado que esta resolución que ha tomado la Corte
no es válida. Los argumentos que ustedes plantean es que no tiene sustento, que no aplica, pues entonces se acata o no se acata esta resolución que ha aplicado la Corte, y en ese caso pues tenían ustedes previstos hoy, bueno, estaba en agenda, subir la dictaminación de ley de austeridad en comisiones, las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto. ¿Qué va a ocurrir con este asunto? Porque vemos que esa reunión de Comisiones Unidas que estaba programada ya se canceló, estaba para hoy a este mediodía y se canceló. Si les dejo estas dos preguntas y me permiten enseguida preguntarles de otro par de asuntos, por favor. Vamos a responder una y una. La primera la voy a responder yo, la segunda Mario Delgado. En relación con la cuestión técnica, hay una suspensión, la ley está suspendida, lo cual no nos afecta a nosotros en absoluto. A nosotros no nos afecta la suspensión de la ley, porque nunca hemos dependido de esa ley para llevar a cabo nuestro proyecto de disminución de las altas percepciones de la burocracia dorada del país. Eso se va a acabar, porque el presupuesto va a hacer un ajuste. Pero la ley no hacía el ajuste. Ese ajuste no se hacía en la ley, o no se hace en la ley. El momento en que suspenden la ley, no nos afecta a nosotros. Nosotros seguimos adelante. Como el mismo Pérez Dayán lo dijo, ¿no? Tienen que aplicar la Constitución como si no lo supiéramos. O sea, es un poco extraño eso, ¿no? Pero bueno, así lo haremos, porque esa era la idea original. Nosotros no hemos variado en absoluto nuestro planteamiento, que viene de las elecciones. O sea, no viene de un tribunal, ni viene de grupos, ¿no? Ni de poderes públicos, viene de las elecciones. Hay un dictado popular para disminuir los más altos sueldos de la administración pública. Y los gobernadores tendrán que bajarse el sueldo, porque así lo indica la Constitución. Es un mandato del artículo 127 constitucional. Yo creo que estas cosas que pareciera que no existen, porque un ministro de la Corte hizo una resolución, no tienen nada que ver con el 127, ¿no? Pues ni acato ni desacato. Pues, ¿de qué manera lo acatamos? Que él tendrá que acatar su propia resolución. Nosotros no tenemos necesidad ni de acatarla ni de desacatarla. La vemos como un acto de un ministro en un procedimiento que se va a desahogar posteriormente en la Corte. La ley de austeridad republicana, seguimos discutiendo el dictamen. Hay un trabajo muy intenso en la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Hacienda. No tenemos todavía un acuerdo, por eso se ha pospuesto su dictaminación. Y agregaría nada más algo que dijo el diputado Pablo Gómez. Vamos a acatar la resolución de la Corte, pero también vamos a respetar por primera vez en 9 años el texto del artículo 127 constitucional, donde claramente dice que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República. Eso lo vamos a aplicar a toda la administración pública federal, y como dice el diputado Pablo Gómez, ojalá los gobernadores también la respetaran en toda su estructura administrativa, porque no lo han respetado. Ahí está, la Constitución lleva 9 años ese texto, el 127, y no se respeta. ¿Qué va a hacer la Cámara? Vamos a acatar la resolución de la Corte, pero también lo que dice el artículo 127 constitucional. Otra Es rápido, diputado Delgado, si quiere contestar algo el diputado Pablo, rapidísimo. Hay una tabla
con una especie de pues cronograma de cómo se aprobaría el presupuesto de egresos que pues comenzó a circular en el Senado, seguro ustedes lo conocen. Quisiéramos preguntarle, ahí trae fechas de cuándo se aprobaría la ley de ingresos, cuándo se estaría aprobando aquí el presupuesto de egresos. Se habla del 28 de diciembre para sacar el presupuesto de egresos y no irse hasta el 31. Seguro ustedes conocen esa tablita. ¿Es cierto, hay algo de esto cierto en esas fechas? Y también preguntarles cuándo definiría el calendario la Junta o la Junta con la mesa en la conferencia de los trabajos legislativos, el calendario de aprobación de presupuesto. ¿Pero me vas a creer? Ah, bueno. No, siempre te digo la verdad. ¿O me equivoqué en la semana pasada que no me creíste? ¿Cómo? Tú me dijiste que mañana llega la reforma educativa y mañana viene el presidente. Dije, ni una cosa ni la otra. No, es falso ese calendario, fake news. No. El que yo sepa, bueno, prácticamente tengo la confirmación del que el paquete económico llega el 15 de diciembre, el sábado. Bueno, una vez que llegue ya presentamos calendario. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar, ¿cómo van a ser compatibles? Yo entiendo que ustedes dicen, bueno, la facultad constitucional de la Cámara de Diputados es la de presupuestación y están obligados a hacerlo. Pero también existen disposiciones constitucionales que les obligan a respetar la no reducción salarial en el ejercicio del encargo y transitorios que dicen que, bueno, hay funcionarios, en particular, por ejemplo, funcionarios electorales, que preveían que para ser compatible con la ley de salarios máximos, pues tendría que esperar a que concluyera su periodo para que se aplicara en los siguientes consejeros o magistrados según el caso. Y también preguntarles cuál es quizá la información de los 600,000 pesos vino de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. ¿Le pedirán también que renuncie a su pensión o cuál es la situación de ella? Porque existen muchas críticas respecto a que, bueno, ella también tiene colocados familiares y ha gozado de esos privilegios y al parecer pues son muchísimos funcionarios de la Corte pues que viven en ese estado también de pensión dorada. Con mucho gusto con esta última parte. Si tienes algo que preguntar en relación con Olga Sánchez Cordero, te sugiero que se lo preguntes a ella. Nosotros no somos voceros de nadie del Ejecutivo, ni el Ejecutivo tiene voceros del Legislativo. Nos respetamos. Entonces, eso te lo sugiero. Segundo lugar, el tercero transitorio hace alusión a la invariabilidad de las percepciones de los miembros del Poder Judicial. Y eso está en el tercero, eso está en la Constitución y está reflejado en el tercero transitorio del decreto que modificó el 127. Como dice en nuestro texto, nosotros vamos a respetar íntegramente, vamos a aplicar, mejor dicho, que es un matiz, vamos a aplicar íntegramente el tercero transitorio, que es la referencia a los sueldos en el Poder Judicial. Esa es una decisión que hemos tomado desde hace ya meses. No es cosa de ahora. No estamos eludiendo el tercero, al contrario, estamos queriendo su aplicación exacta. Y de eso nos vamos a encargar nosotros. Y creo que todos vamos a salir, por lo tanto, muy contentos de ese lance. Ya, y digo, nada más abundando un poquito en qué significa la aplicación exacta del tercero transitorio, incluye que todos aquellos ministros de la Corte que fueron electos ya durante la vigencia de la modificación constitucional al 127 deberían estar topados por el salario del presidente de la República. Estamos seguros que los ministros, que son los primeros obligados en respetar la Constitución, se van a pegar al tercero transitorio. Y ningún ministro electo después del 2010 puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República. Por eso vamos a acatar lo que nos dice el ministro Pérez Dayán, que no había necesidad de que nos dijera
que tenemos que acatar el tercero transitorio, porque el tercero transitorio está vigente. Como usted sabe, hay tabuladores también de la Corte donde vienen previstos precisamente estos dos tipos de salarios, ministros que entraron antes y después de la reforma. ¿Cuál es el número o tienen contabilizado cuánto podría ser el número de funcionarios del Poder Judicial que están en uno y en otro supuesto? Pues no, lo sabemos, pero ellos lo deben de tener muy claro. Sí, para redondear este tema, y en el caso de los órganos autónomos, ¿qué pasa con ellos? ¿Sí les aplica la disminución o tampoco? Eso por un lado, y por otro, ¿qué responden, según yo sí, pero no sé, y qué responden a los jueces y magistrados que han estado protestando, que se han estado quejando y que incluso por la baja salarial, y que incluso han dicho que si les bajan el salario, pues pueden incurrir en actos de corrupción? Si les bajan el salario. Que los van a hacer vulnerables, que los van a hacer vulnerables, eso dicen. Pues mire, a ver, yo creo que el sábado tuvimos una prueba de que los altísimos salarios no garantizan justicia. Pues nada más hay que ver el caso de Puebla, uno de los fraudes más grotescos que hemos visto en nuestro país, y hubo 4 ministros, 4 integrantes del Tribunal Electoral que pues avaló esas prácticas. Se perdió la cadena de custodia, hubo una intervención ahí más que evidente de las autoridades. En fin, fue un cochinero, y ganan más de 500,000 pesos y aún así avalaron una elección tan fraudulenta. Entonces, los altos salarios no garantizan ni independencia ni justicia. Los órganos se les aplica el 127, que nunca se les ha aplicado, y la suspensión que promueve la Corte solo deja fuera, curiosamente, al Poder Judicial y a los consejeros del INE. Sí, Mario, Pablo, buenas tardes. Preguntarte que sí acato, pero no acato, se puede leer como un enfrentamiento, no del Congreso, sino de la Suprema Corte con Morena y sus aliados, de que dicen, bueno, no tiene fundamento el ministro Pérez Dayán. ¿Qué mensaje le dan ustedes a la nación? Pues ellos están esperando precisamente pues una correlación, ¿no?, de entendimiento entre ustedes, no el Congreso, no el Poder Legislativo y el Ejecutivo, sino ustedes, Morena y sus aliados. Va a ser este enfrentamiento continuo. Ya lo vemos ahorita que dices que no, 500,000 pesos no es suficiente como para no corromperse. Tú das a entender que estos ministros, estos magistrados, pues a lo mejor cayeron en alguna tentación de recibir dinero. Esto no confunde a la gente también. Y preguntarte precisamente lo de Puebla, ¿lo van a acatar o van a hacer sus manifestaciones pacíficas, como dice Barbosa? Gracias. No hay disputa con la Corte. La Corte tiene su función constitucional, el legislativo la nuestra. Donde sí hay disputa es con los partidos que promovieron esta acción de inconstitucionalidad, con el PAN, con el PRI, con el PRD y Movimiento Ciudadano, que ellos están por la defensa de los excesos, de los privilegios, del despilfarro, de la alta burocracia, de los salarios millonarios. Ahí sí hay disputa. No estamos nosotros de acuerdo en que esto continúe. Su acción de inconstitucionalidad iba dirigida a eso, a que se mantuvieran los salarios por lo menos como están en este año, y que no hubiera ajuste, que no hubiera austeridad republicana. Ahí está la disputa, y nosotros tenemos un mandato muy claro de la gente desde el 1 de julio, que acabemos con estos excesos, que acabemos con estos abusos, y vamos a darle para adelante a la austeridad republicana. No hay ninguna reunión del grupo parlamentario, ¿no? Eso.